Este libro no fue concebido como una colección de teorías, ni como un ensayo devocional para entretener la mente religiosa. Tampoco nació para alimentar el ego espiritual de quien busca distinción entre creyentes. Este libro fue escrito como instrumento práctico para toda alma que ha comprendido, o que comienza a vislumbrar, que el pensamiento es fuerza, que la imagen mental es semilla, y que la oración no es súplica, sino canal de acción vibratoria capaz de sanar, transformar y elevar la vida de otro ser humano, aunque ese ser esté lejos, inconsciente o incluso en oposición. He escrito estas páginas no como un tratado doctrinal, sino como una guía de aplicación. Cada capítulo, cada técnica, cada relato, ha sido incluido con un único propósito: mostrarte que tú puedes, aquí y ahora, convertirte en una presencia benéfica activa en el mundo a través del poder silencioso de tu mente alineada con el bien. No necesitas pertenecer a ninguna organización. No necesitas títulos, grados ni intermediarios. Necesitas solamente aceptar una verdad que todo sabio ha proclamado, bajo distintas formas, que lo invisible precede a lo visible, y que el pensamiento, cuando es dirigido con fe, sostenido con amor y liberado con desapego, es la fuerza más poderosa del universo. La oración intercesora no es monopolio de santos. Es una capacidad natural del alma despierta. No es un acto emocional. Es una ciencia. Y como toda ciencia, tiene leyes, tiene métodos, tiene errores que evitar y condiciones que respetar. Pero sobre todo, tiene frutos. Y esos frutos pueden verse, medirse, narrarse. Están en las familias que se reconciliaron, en los cuerpos que sanaron sin contacto, en las decisiones que fueron guiadas sin presión, en las almas que hallaron luz sin saber por qué. Porque alguien, en algún lugar, oró por ellas correctamente. Si tomas este libro y lo lees como una inspiración pasajera, obtendrás consuelo. Pero si lo aplicas con rigurosidad, obtendrás transformación. Y no solo en los demás. En ti también. Porque al orar bien por otro, estás siendo restaurado tú mismo. Estás recordando tu naturaleza verdadera, un canal del amor divino. Un agente del orden invisible. Una presencia que sana sin tocar. Que guía sin imponer. Que bendice sin exigir. Esa es tu identidad. Y este libro solo existe para ayudarte a asumirla. Ahora comienza el viaje. Uno silencioso, pero irreversible. Uno interior, pero infinitamente fecundo. Uno donde tú, al orar, te conviertes en respuesta. Bienvenido. El poder invisible de la oración intercesora. Basado en las enseñanzas de Joseph Murphy. Editado y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El misterio de orar por otro. La mayoría de los hombres y mujeres oran únicamente por sí mismos, impulsados por la urgencia de sus necesidades personales, por las presiones del mundo o por la angustia de una enfermedad. Sin embargo, existe un tipo de oración cuya eficacia no depende del pedido egoísta, sino de una intención más alta, la oración intercesora. Esta modalidad no tiene su origen en el deseo de resolver un problema inmediato, sino en el profundo reconocimiento de la unidad mental entre los seres humanos, un reconocimiento que no es emocional ni moral, sino funcional. Tú puedes influir positivamente en la vida de otro mediante el uso consciente de tu mente. Esta influencia no es esotérica ni abstracta, sino una ley natural, constante y demostrable, como lo es la ley de gravedad. Orar por otro es activar un puente mental, no visible por los ojos físicos, pero tan real como el cable que transmite energía eléctrica entre dos estaciones. Comprender este principio es lo primero que el lector debe asimilar si desea acceder al verdadero poder espiritual. Jesús dijo: «Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Esta declaración, muchas veces interpretada sentimentalmente, encierra una clave técnica del funcionamiento de la mente subconsciente.
cuando dos mentes se enfocan con armonía en una misma imagen, cuando dos conciencias sostienen una idea constructiva sin contradicción, lo que en verdad sucede es que ambas sintonizan un campo vibratorio específico que activa una respuesta. Ese estar reunidos en su nombre no alude a una figura religiosa sino a una ley de correspondencia mental. Significa vibrar en la misma frecuencia del bien, del orden, de la salud, de la paz. Orar por otro, entonces, es hacerte uno con él en una imagen de plenitud, no para convencerlo, no para controlarlo, sino para despertar en ti una imagen tan clara de su bienestar que esa imagen, sostenida con amor impersonal, se convierta en un molde espiritual desde el cual su subconsciente pueda beber. Ahora bien, muchos preguntan, ¿acaso no es un acto de presunción orar por alguien sin su permiso? No estoy interfiriendo en su destino. A estos les digo que desconocen la naturaleza impersonal de la mente creativa. El subconsciente del otro no es un campo cerrado ni independiente, sino parte de una mente indivisible, que se manifiesta como múltiples individuos. El que ora no impone, sino propone. No fuerza, sino ofrece. El alma del otro tomará aquello que esté en resonancia con su propio nivel de aceptación. Por eso, la oración intercesora no es coercitiva, sino imitacional. Tu oración actúa como una frecuencia ofrecida en el éter mental. Si la otra persona, consciente o subconscientemente, la acepta, esa frecuencia empieza a plasmarse como cambio en su experiencia. Si no la acepta, no ocurre daño alguno. En ningún caso puedes alterar violentamente el libre albedrío del otro, pero sí puedes establecer un ambiente mental más favorable a su despertar. Debemos comprender ahora que la mente subconsciente no es local. Esto significa que no está confinada a un cuerpo ni a un espacio. Por eso, cuando oras por alguien en otro país, en otro continente, en otro plano incluso, tu oración lo alcanza si tú logras sentir que estás con él en ese instante. En el plano del subconsciente no hay distancia, no hay tiempo, no hay separación. Toda mente es una sola mente en distintos grados de expresión. Así como una gota de agua contiene el patrón completo del océano, tu pensamiento dirigido puede tocar y modificar el estado interno de otro ser humano, sin importar dónde esté. Esta verdad, que parece misteriosa al principio, es confirmada por la experiencia directa de miles de personas que, sin contacto físico alguno, han visto sanar a familiares, resolver situaciones legales, transformar hábitos autodestructivos, todo a través de una oración sentida, repetida y cargada de convicción. No se trata de magia ni de teología, sino de una ciencia mental ignorada por la educación moderna. Quien desea volverse eficaz en la oración intercesora debe comenzar por examinar su motivación. Orar por otro no puede ser una estrategia para demostrar poder, ni una forma de interferir en sus decisiones, ni una tentativa de moldearlo a nuestra imagen. La verdadera intercesión nace de un estado mental de comprensión, donde uno reconoce que la única voluntad válida es la del bien universal, y que orar es ofrecerle al otro la posibilidad de alinearse con esa voluntad. No se ora para salvar, sino para iluminar. No se ora para imponer, sino para presentar mentalmente un modelo de salud, armonía o paz, de tal claridad que el otro lo pueda hacer suyo sin lucha. Esta es la razón por la cual tantas oraciones fracasan. El orante no ha disuelto su propio juicio, su propia ansiedad, su propia imagen negativa del otro. Si oras por alguien y, al mismo tiempo, lo sigues considerando enfermo, equivocado o perdido, estás enviando dos órdenes contradictorias a tu propia mente. En ese caso, tu oración no será aceptada ni por ti mismo. Existe una clave fundamental que todo intercesor debe aplicar. Antes de orar por otro, debes corregir tu visión de él. No puedes pedir salud para alguien a quien internamente consideras incurable. No puedes pedir prosperidad para un ser que visualizas como fracasado. Debes ver al otro como ya sano, ya completo, ya próspero. No porque lo sea objetivamente, sino porque esa es la imagen que deseas imprimir en su subconsciente. Así como un escultor no comienza con una roca sino con una visión mental de la forma final, tú debes comenzar con una visión interna del otro como ya bendecido. Esa visión mental es lo que tu subconsciente toma como molde. Esa imagen es la verdadera oración. Las palabras son solo vehículos. La imagen es el contenido.
Si no hay imagen de éxito en tu mente, tus palabras de éxito carecen de poder. El subconsciente no responde a sonidos vacíos, sino a impresiones cargadas de emoción, repetidas con firmeza, mantenidas con certeza. Una mujer vino a verme en Nueva York. Quería orar por su hija, quien estaba internada por una crisis emocional profunda. Me dijo: mi hija está rota, Dr. Murphy. Ya no quiere vivir, ¿qué oración puedo hacer por ella? Le respondí con suavidad, pero con firmeza: mientras la sigas viendo como rota, tu oración será estéril. Tienes que verla como un alma perfecta, sostenida por la inteligencia divina, rodeada de amor y comprensión. Visualízala radiante, fuerte, libre. Aunque todo en tu mente grite lo contrario, mantén esa imagen hasta que se vuelva más real que tu miedo. Solo entonces tu oración surtirá efecto. A las pocas semanas, esta madre me escribió: he hecho lo que usted me dijo. Me resistía al principio, pero cada noche repetía mentalmente: veo a mi hija libre y feliz. Veo a mi hija sonriendo con paz. Hoy, me llamó para decirme que se siente en paz por primera vez en meses. Este no es un milagro. Es ley. Es ciencia espiritual aplicada con disciplina. Comprender esto requiere abandonar la superstición emocional que suele rodear a la palabra milagro. Orar por otro no es una transacción con una deidad caprichosa, sino un acto de transferencia mental. Así como puedes transferir calor de un cuerpo a otro, puedes transferir paz, claridad o salud mental de una conciencia a otra. Pero esa transferencia no ocurre por voluntad personal. Ocurre cuando tú te conviertes en canal del bien, cuando tu mente se vacía de ego y se llena de certeza impersonal. Esa certeza no es arrogancia. No es yo haré que se sane. Es el bien que ya lo habita se manifestará ahora. Esa es la oración intercesora en su forma más elevada, no pedir, sino revelar. El misterio de orar por otro no está en que tú tengas más poder que él, sino en que, por un instante, tú decides sostener por él una imagen que él no puede sostener por sí mismo. Así como un enfermo necesita que alguien le sostenga la cabeza para beber, así también alguien sumido en la desesperación necesita que tú sostengas la imagen de su alma sana hasta que él mismo pueda hacerlo. Eso es orar por otro. Sostener la imagen verdadera cuando todo parece gritar lo contrario. No porque tú seas superior, sino porque tú, por ese instante, estás despierto y él no. Ese es tu privilegio. Y también tu responsabilidad. En el próximo capítulo, aprenderás que esta conexión no es algo simbólico ni sentimental, sino una ley de resonancia exacta entre dos mentes. Porque toda oración verdadera es transmisión de energía organizada. Y esa energía, cuando es dirigida con fe, se convierte en acción en el mundo real. Si deseas aprender a usarla con precisión, entonces continúa. Porque esto recién comienza. Capítulo 2. La ciencia de la conexión espiritual. Para comprender la eficacia de la oración intercesora, no basta con tener buena voluntad, ni siquiera con creer fervorosamente. Es necesario comprender el principio detrás de su funcionamiento, tal como el químico comprende la estructura de una molécula antes de combinar sustancias, o como el ingeniero estudia las leyes de la tensión antes de levantar un puente. La mente humana, cuando es comprendida como parte de un sistema vibratorio universal, deja de ser un recinto cerrado y se revela como una extensión activa de una única conciencia que se expresa a través de todos. Esa conciencia no está dividida entre tú y el otro. Solo se manifiesta de forma individual, pero es en esencia una. Y esta unidad no es una metáfora espiritual, sino un principio operativo de la ley mental. Por lo tanto, toda oración intercesora eficaz es una obra de conexión, no de imposición. Una obra de alineamiento, no de intervención. Cuando tú decides orar por otro, lo primero que debes asumir como verdad operativa es que su mente y la tuya ya están unidas a través del campo mental, del cual ambos forman parte. Este campo, del cual hablaron los antiguos místicos y que hoy empieza a reconocer la ciencia cuántica bajo el nombre de campo unificado, no es una energía vaga ni un sentimiento elevado. Es un tejido vibratorio real, que atraviesa todo espacio y tiempo,
y en el cual cada pensamiento, cada emoción, cada intención queda impresa como una onda. Esa onda no se pierde, ni se anula, ni se queda en el aire. Se transmite, se entrelaza, se refuerza o se disuelve, dependiendo de la calidad y persistencia de su emisión. Por eso es que tus pensamientos sobre otro no son neutros. Todo lo que piensas de otro se comunica. No mediante palabras, sino mediante resonancia. No mediante gestos, sino mediante vibración. Si esta verdad fuera enseñada desde la infancia, la humanidad ya habría eliminado la guerra. Porque entenderíamos que pensar odio, incluso en silencio, es transmitir veneno. Y orar, entonces, es transmitir medicina. Ahora bien, si el campo mental es un océano, cada mente individual es como una ola. A simple vista, cada ola parece separada, pero en verdad es una expresión local de una misma masa de agua. El campo mental, como el océano, no reconoce límites entre una ola y otra. Cada pensamiento que tú sostienes afecta, inevitablemente, la totalidad del campo. No puede ser de otra manera. Esta es la razón por la cual tus estados mentales no son privados. Tú puedes imaginar que tu odio hacia alguien no le afecta porque no lo expresas. Pero estás equivocado. El odio es una vibración que se transmite aunque no digas una palabra. Del mismo modo, el amor, la paz, el perdón, cuando son sostenidos con firmeza en tu interior, actúan sobre la otra mente aunque el otro no lo sepa. Esta es la base de la intercesión mental. No necesitas anunciarla, ni justificarla, ni pedir permiso. Porque no estás invadiendo. Estás ofreciendo una vibración elevada en el océano común de la conciencia. Quien esté listo, la recibirá. Quien no, simplemente no la registrará. Pero tú ya habrás sembrado la semilla correcta. Este principio puede resultar chocante al ego moderno, que insiste en su individualidad absoluta. Pero ese ego no comprende que el pensamiento no es un fenómeno interno ni confinado al cráneo. Todo pensamiento es una emisión. Y toda emisión encuentra su receptor natural. La distancia física no altera esta verdad. La mente subconsciente no habita en el espacio tridimensional. Su operación es no local. Esto significa, en términos precisos, que no depende del lugar donde tú estés ni del tiempo en que lo harás. Puedes orar hoy por alguien que vivió hace años, y el efecto se manifestará como una alteración en tu propia percepción del pasado, lo cual a su vez modifica tus emociones, y por lo tanto, tu presente. Puedes orar ahora por alguien que está al otro lado del planeta, y si tu oración es lo suficientemente pura, su subconsciente puede captar esa frecuencia como un impulso positivo inexplicable, una decisión repentina, una mejoría súbita. Esto no es fe ciega. Es ley energética. La física cuántica ha revelado un fenómeno llamado entrelazamiento cuántico, según el cual dos partículas que han estado conectadas alguna vez mantienen su vínculo más allá del espacio. Cuando una se altera, la otra responde, sin importar cuán lejos esté. Esta observación, aunque aún no comprendida del todo, confirma lo que los sabios espirituales han sostenido desde hace milenios. Toda conexión mental deja una huella energética, y esa huella puede ser reactivada mediante la intención. Si tú has amado, odiado, perdonado o simplemente pensado con intensidad en una persona, ya existe una línea de contacto entre tu mente y la suya. Orar por esa persona no es crear un canal nuevo, sino reactivar uno que ya existe. Lo que cambia es la calidad de la transmisión. Si hasta ahora has pensado con miedo por esa persona, tu oración será ineficaz hasta que elimines ese miedo. Porque orar desde el miedo es emitir una señal distorsionada. No ayuda. Confunde. Por eso debes purificar primero tu propia intención. Este es el aspecto más técnico de la oración intercesora. No se trata solo de desear lo mejor para el otro, sino de entrar tú mismo en una frecuencia vibratoria que sea capaz de sostener ese mejor. No basta con querer la salud del otro. Debes entrar tú en una conciencia de salud. No basta con pedir prosperidad para él.
debes sentirte tú mismo como canal de prosperidad universal. Porque el subconsciente no responde a tus palabras, sino a tu estado. El otro no recibe lo que tú dices. Recibe lo que tú eres. Un hombre en San Francisco vino a una de mis charlas y me dijo: rezo todas las noches por mi hermano alcohólico. Pero cada vez que lo hago, acabo llorando de rabia y que hago mal. Le respondí: estás orando con la frecuencia del juicio. Tu emoción verdadera no es amor, sino resentimiento. Tu mente dice: sánalo, pero tu subconsciente grita: me arruinó la vida. Mientras esa contradicción exista, tu oración será ruido. Primero, debes sanar tu memoria emocional. Solo cuando puedas ver a tu hermano como un alma completa, sin necesidad de reparación, entonces tu oración será medicina y no lamento. Al año siguiente me escribió: he aprendido a orar por él como quien enciende una luz, sin esperar que él la vea de inmediato. Ya no me siento frustrado. Me siento en paz. Y lo más extraño, mi hermano lleva 6 meses sin beber. Le respondí: no es extraño. Es ley. Comprender esta ley requiere abandonar la superstición emocional y adoptar una postura científica ante la mente. Porque la oración intercesora no es un ritual. Es una aplicación de principios universales. Así como un ingeniero construye un puente con fórmulas exactas, tú puedes construir un puente mental entre tu conciencia y la de otro, si entiendes cómo se enlazan las mentes. No es magia. No es fe ciega. Es la ciencia del alma. Y tú puedes practicarla. En el próximo capítulo, aprenderás a preparar tu mente como canal de esta fuerza invisible. Porque antes de enviar una señal, debes asegurarte de estar en sintonía. Y esa sintonía no se logra con palabras, sino con una alineación exacta entre tu pensamiento, tu emoción y tu intención. La oración que transforma no es la que se grita, sino la que vibra en coherencia. Aquí es donde empieza la verdadera práctica. Estás listo para convertirte en un transmisor consciente del bien. Entonces prepárate. Porque orar por otro, en verdad, comienza por convertirte tú mismo en lo que deseas para él. Y eso requiere disciplina, comprensión y una técnica precisa que ahora estás a punto de descubrir. Capítulo 3. Preparar tu mente como canal de bendición. Antes de iniciar cualquier obra de intercesión espiritual, el primer paso no está en mirar al otro, sino en mirarte a ti mismo. Esta es una verdad que muchos olvidan, y por eso fallan. Intentan cambiar al otro sin haberse limpiado interiormente. Oran para que el otro sane, pero su propia mente está enferma de juicio, resentimiento, miedo o desesperanza. En tales condiciones, la oración no fluye. Se estanca. Porque el poder de la oración intercesora no reside en el deseo emocional de ayudar, sino en la capacidad real de transmitir una frecuencia mental elevada. Y esa capacidad exige que tú, como canal, estés libre de obstrucciones. No puedes transmitir luz si tu propio foco está sucio. No puedes transmitir paz si tu mente está llena de rencores no resueltos. No puedes pedir libertad para otros si estás aprisionado por la duda. Preparar tu mente como canal de bendiciones, entonces, una obra previa y necesaria. Es como afinar un instrumento antes de tocar. Ninguna melodía sanadora puede surgir de un alma desafinada. El primer requisito para afinarte espiritualmente es el perdón. Y no me refiero al perdón como virtud moral, sino como necesidad técnica. Si tú conservas resentimientos, estás sosteniendo una frecuencia baja. Esa frecuencia interfiere directamente con la oración que deseas enviar. Muchos intentan orar por seres queridos mientras guardan heridas no sanadas de su pasado, y se preguntan por qué no obtienen resultados. La razón es simple: el subconsciente no puede canalizar simultáneamente una imagen de plenitud para otro y una emoción de hostilidad interna. Ambas frecuencias se cancelan. El perdón no es un premio que das a quien te ofendió. Es la manera en que tú liberas tu sistema interno para convertirte en una antena limpia, capaz de captar y transmitir la energía del bien universal. Cada resentimiento actúa como una interferencia.
No importa si crees tener razón. No importa si el otro nunca se disculpó. Mientras tú sostengas la memoria emocional de la ofensa, tu oración será débil, errática o simplemente ignorada por el campo mental. Por eso te pido ahora que observes honestamente tu interior. Pregúntate, ¿hay alguien a quien todavía critico mentalmente, aunque sea en silencio? ¿Hay alguna escena que revivo con amargura cada vez que la recuerdo? ¿Hay nombres, rostros o voces que aún disparan en mí una reacción emocional negativa? Si la respuesta es sí, entonces tu primer acto de intercesión no debe dirigirse a otro, sino a ti mismo. Debes limpiar tu subconsciente de ese veneno antes de poder operar como un canal verdadero. El perdón es el detergente espiritual más poderoso que existe. Pero no se aplica con palabras vacías. Debes visualizar a esa persona que te hirió, imaginarla bendecida, feliz, y decir mentalmente, te libero. Me libero. Ya no eres un obstáculo en mi canal de amor. Repite esta imagen y esta frase cada noche hasta que desaparezca toda reacción emocional. Este es un trabajo técnico. No es psicológico. No es emocional. Es espiritual. Y sin esta limpieza, no puedes avanzar. Una vez que has comenzado el proceso del perdón, debes ocuparte de otro tipo de toxinas mentales, la crítica, la duda y la lástima. Estas tres actitudes, que parecen inocuas o incluso justificadas, son en verdad venenos silenciosos que corrompen toda oración. La crítica te coloca en una posición de superioridad ilusoria que desconecta tu mente del flujo compasivo. Cuando criticas, mentalmente afirmas, yo sé más que él, yo estoy mejor que ella. Y esa postura cierra el canal de la energía sanadora. Porque nadie puede transmitir bendición desde el pedestal. Solo puede hacerlo desde la igualdad. La duda, por su parte, es una negación activa. No basta con desear que el otro mejore. Debes creer, sin sombra de duda, que su subconsciente puede responder. Debes confiar en la ley, no en la evidencia visible. Porque la evidencia siempre llega después. Orar con duda es como sembrar una semilla y cavarla cada hora para ver si ya germinó. Ese hábito no produce frutos. Y la lástima, aunque parezca noble, es una forma disfrazada de juicio. Cuando sientes lástima por otro, estás mentalmente diciendo, tú estás por debajo, yo estoy por encima. No estás viendo su esencia divina, sino su miseria aparente. Y eso que miras, eso se transmite. La oración intercesora jamás debe nacer de la lástima. Debe nacer de la visión clara del otro como ya pleno, ya completo, ya libre. Ahora que comprendes esto, estás listo para practicar la visualización correcta. Porque orar no es hablar. Es ver. Es sentir. Es mantener una imagen tan viva del otro en su estado ideal que tu mente la transmita como realidad vibratoria. Y para lograr esto, debes entrenarte. Cada noche, antes de dormir, elige una persona por quien desees orar. No importa si está cerca o lejos, viva o fallecida. Imagina su rostro. Respira profundo. Luego, crea en tu mente una escena donde esa persona se muestra tal como tú deseas que esté, sana, feliz, en paz. Si está enferma, visualízala caminando con vigor, riendo, comiendo con gusto, abrazando con alegría. Si está en conflicto, visualízala sonriendo en armonía con los suyos. Si está confundida, visualízala leyendo con claridad, tomando decisiones acertadas, diciendo con voz firme, ahora lo entiendo. No repitas la escena con ansiedad. Hazlo con calma, como quien ve una película hermosa. Luego di mentalmente, esto es así. Esto ya está hecho. Y duerme. Este ejercicio debe repetirse al menos 7 noches seguidas. No porque la ley lo exija, sino porque tu subconsciente necesita habituarse a esa imagen. No todos están entrenados para sostener una visualización firme. Muchos al principio se distraen, dudan, se cansan. No importa. Persiste. Cada noche estarás reforzando una señal.
Y esa señal, cuando es sostenida con emoción elevada, atraviesa cualquier barrera. Tú no puedes decidir cuándo se manifestará el resultado. Pero sí puedes decidir enviar la señal con exactitud y confianza. Y eso es todo lo que la ley requiere de ti. Una mujer me escribió desde Buenos Aires. Me dijo: mi hijo está perdido en las drogas. He hablado, he llorado, he suplicado. Nada funciona, ¿qué más puedo hacer? Le respondí: deja de hablar. Deja de llorar. Deja de suplicar. Empieza a ver. Cada noche, míralo en tu mente como un hombre libre, sano, trabajando, estudiando, ayudando. No hables más con él desde el miedo. Habla con él desde tu interior, con la imagen firme de lo que él puede ser. Él no necesita tus lágrimas. Necesita tu visión. 4 meses después, ese joven pidió ayuda voluntariamente y entró en rehabilitación. ¿Fue coincidencia? No. Fue ley. Recuerda, la oración intercesora no es una súplica dirigida al cielo, sino una emisión dirigida al campo mental universal. Tú eres el transmisor. Tu mente es el canal. Tu imagen es la señal. Si tu canal está limpio, si tu señal es clara, el resultado llegará. No por magia. No por mérito. Sino porque toda semilla correcta, sembrada con fe, germina cuando encuentra el terreno adecuado. Y en el próximo capítulo, comprenderás cómo esa semilla puede activarse incluso a distancia. Porque el subconsciente no necesita presencia física. Solo necesita una frecuencia exacta. Y esa frecuencia se llama amor impersonal sostenido con visión coherente. Prepárate. Lo que viene no es más complejo, pero sí más profundo. Has aprendido a ver al otro en su versión ideal. Ahora aprenderás cómo esa visión actúa sin barreras, sin límites, sin tiempo. Porque en el mundo mental, todo está ya conectado. Solo falta que tú lo sepas operar. Capítulo 4. Casos reales de oración intercesora eficaz. Hasta aquí hemos examinado los principios teóricos que sustentan la oración intercesora. Hemos desentrañado su mecánica espiritual, explorado la ciencia de la conexión mental y aprendido la importancia de preparar el canal, la mente del orante, con limpieza, fe y visión clara. Pero todo conocimiento, por profundo que sea, necesita ser confirmado por la experiencia. La ley mental no se valida en los templos ni en los tratados académicos, se confirma en los hechos, en los resultados observables, en la transformación de las vidas concretas. Por eso este capítulo no presenta ideas nuevas, sino demostraciones. Y cada caso aquí expuesto es real, comprobable. Y no es excepción sino confirmación de una ley universal que siempre responde cuando se aplica con precisión y constancia. No leerás aquí milagros en el sentido mágico de la palabra, sino en su sentido legítimo, el resultado natural de aplicar correctamente la ley espiritual del pensamiento dirigido. El primer caso es el de una madre en Texas, cuyo hijo había sido condenado a 15 años de prisión por un delito relacionado con tráfico de drogas. Esta mujer, llamada Margaret, me escribió no para que intercediera por su hijo, sino para preguntarme cómo podía hacerlo ella misma. Me dijo: he intentado de todo. Abogados, cartas, visitas. Pero él está endurecido. Dice que ya no vale nada, puedo orar por él aunque no lo acepte. Le respondí que no solo podía, sino que debía. Porque su amor por él era el canal más puro a través del cual la imagen sanadora podía transmitirse. Pero le advertí: no ores por un prisionero. No ores por un culpable. Ora por un hijo de Dios libre, recto, en paz. Aunque la evidencia diga lo contrario, mantén esa visión con firmeza. Margaret aceptó la tarea con una fe que pocos tienen. Cada noche, antes de dormir, se sentaba en su sillón y visualizaba a su hijo como un hombre transformado. Lo imaginaba hablando con voz serena, estudiando, ayudando a otros internos, escribiéndole cartas llenas de esperanza. Mientras lo hacía, repetía una afirmación silenciosa: veo a mi hijo como Dios lo ve.
Veo a mi hijo libre de cadenas mentales. Su espíritu es libre y su vida se renueva ahora. Persistió durante meses. No preguntó. No controló. Solo vio. Y un día recibió una carta. Su hijo le escribía con tono nuevo, no sé por qué, pero he empezado a leer otra vez. Siento ganas de cambiar. Me ofrecí como voluntario para enseñar a otros reclusos. No soy el mismo. Ella no lloró. Solo me escribió, ahora comprendo. Yo no lo cambié. Pero lo vi diferente. Y él respondió. Este es el poder de la visión sostenida. Este es el resultado de una oración intercesora mantenida sin interferencias, sin contradicciones, sin ansiedad. No fue Margaret quien obró el cambio. Fue la ley de resonancia que se activó por su constancia. El segundo caso ocurrió en un hospital en Los Ángeles. Una enfermera llamada Judith, formada en técnicas de meditación, decidió aplicar la oración intercesora como parte de su rutina profesional. Cada día, antes de comenzar su turno en la sala de cuidados intensivos, pasaba 5 minutos sola, visualizando a cada paciente como ya curado. No conocía sus diagnósticos exactos. No sabía sus historias personales. Pero tomaba sus nombres, visualizaba sus rostros y mentalmente los revestía de salud perfecta. Repetía, el espíritu de vida fluye ahora en cada célula de su cuerpo. Su mente está en paz. Su corazón late con armonía. Nunca compartió esto con sus colegas. No lo hacía para ganar mérito. Lo hacía porque sabía que su mente, limpia de miedo, podía ser un canal de bendición real. A los pocos meses, los médicos comenzaron a notar una mejoría inusual en su unidad. Menos infecciones postoperatorias. Recuperaciones más rápidas. Mayor tranquilidad en pacientes sedados. Uno de los jefes de servicio le dijo, «Tu sala tiene la tasa más baja de complicaciones del hospital. ¿Cuál es tu método?» Ella solo sonrió. No explicó. No necesitaba hacerlo. Porque cuando se ora de forma correcta, el resultado es la única explicación necesaria. Judith no fue reconocida con premios. Pero varios pacientes, al despertar de la anestesia, preguntaban, ¿quién era esa mujer que oraba por mí en la noche? Aunque nadie lo había dicho, ellos lo sentían. Porque la oración intercesora no es invisible para el alma que la recibe. Puede ser imperceptible al ego, pero jamás al subconsciente. El tercer caso es el de un empresario canadiense, director de una empresa metalúrgica con más de 200 empleados. Durante años se enfrentó conflictos laborales, huelgas ocasionales, demandas judiciales y baja moral interna. Buscó ayuda en manuales de gestión, coaching motivacional y cursos de liderazgo. Nada funcionó de manera sostenida. Un día asistió a una conferencia sobre la ley mental y quedó impactado por una frase. Tú no puedes cambiar la conducta de los demás, pero sí puedes cambiar la imagen que tienes de ellos, y esa imagen transforma el entorno. Decidió experimentar. No dijo nada a sus gerentes. No cambió ninguna política. Solo cambió su mente. Cada mañana, antes de entrar a su oficina, se tomaba 20 minutos para cerrar los ojos y visualizar a sus empleados como un equipo armonioso. Imaginaba conversaciones pacíficas, decisiones justas, ideas creativas, respeto mutuo. Repetía, mis empleados son bendecidos. Su mente está clara. Su labor es digna. Juntos prosperamos en paz. Al principio notó cambios sutiles, menos quejas, mayor colaboración. Luego vinieron los resultados mayores, se resolvieron conflictos antiguos sin intermediarios. La productividad subió, las ausencias disminuyeron. En 5 años, su empresa no solo evitó huelgas, sino que fue reconocida por su clima laboral. Cuando me escribió, me dijo, no cambié las condiciones externas. Cambié mi imagen interna. Y la empresa respondió como un cuerpo que sana cuando el pensamiento se corrige.
Estos casos son diferentes en contexto, pero idénticos en esencia. En todos, hubo una mente que decidió ver más allá de lo visible. En todos, hubo constancia, limpieza interior y una imagen clara sostenida sin contradicción. Y en todos, el resultado no fue inmediato, pero fue inevitable. Porque la ley mental no opera por capricho ni por azar. Responde siempre, y responde en proporción exacta a la claridad, intensidad y repetición del pensamiento transmitido. Esto debe quedar claro: la oración intercesora no produce resultados milagrosos porque lo diga un libro, o porque lo enseñe un maestro, sino porque responde a una ley tan exacta como la ley de gravedad. Si siembras la imagen correcta en el terreno del subconsciente colectivo, el fruto llega. No hay excepciones. Solo hay condiciones. En el próximo capítulo, aprenderás las técnicas más específicas de visualización silenciosa, los métodos de transmisión a distancia y los errores comunes que debes evitar. Porque ahora que sabes que la ley funciona, lo único que resta es aprender a aplicarla con maestría. Estás listo para convertirte no solo en un orante, sino en un transmisor consciente de luz mental. Entonces continúa. El camino hacia la oración eficaz no termina en la emoción. Comienza en la comprensión. Y tú ya has cruzado el umbral. Capítulo 5. La técnica silenciosa del ver mental. Si hasta ahora has comprendido que la oración intercesora no es un acto de fe ciega sino un ejercicio técnico de influencia vibratoria, entonces estás preparado para aprender una de las herramientas más sutiles y poderosas de toda la ciencia espiritual aplicada, la técnica silenciosa del ver mental. Esta práctica no se basa en fórmulas verbales repetidas como un ritual, ni en peticiones desesperadas dirigidas hacia una entidad externa, sino en la construcción deliberada de una imagen interior que se mantiene con tal claridad y persistencia, que acaba transmitiéndose inevitablemente al campo subconsciente del ser por el cual oras. Esta técnica no requiere palabras, no exige contacto físico, ni necesita la participación consciente del otro. Se basa en un principio fundamental: la imaginación sostenida con emoción y convicción se convierte en molde vibratorio del subconsciente colectivo. Allí reside su poder y su precisión. Comprender esta técnica requiere aceptar una verdad ignorada por la mayoría: la imaginación no es un juego de la mente infantil, ni una fuga de la realidad, sino el instrumento principal por el cual se crea toda experiencia humana. No hay avance científico, obra artística, solución política o gesto de amor que no haya sido concebido primero en la imaginación de alguien. El error es suponer que la imaginación es inofensiva o irrelevante. Pero toda imagen sostenida con emoción se imprime en el subconsciente y se proyecta en la realidad. Y cuando imaginas a otro, con intensidad, lo tocas. Lo influencias. Le propones un modelo interior que puede ser aceptado, adaptado o rechazado, pero que jamás pasa desapercibido. Así, orar es imaginar bien. Es ver con claridad lo que debe ser, aunque los ojos dirán lo contrario. Es ser testigo silencioso de una transformación que aún no se ha manifestado en el tiempo, pero que ya está sembrada en el plano vibratorio. El ver mental es una técnica silenciosa porque no depende de ninguna exteriorización. No hay voz. No hay movimiento. No hay palabras dirigidas al cielo. Hay solo una escena construida con precisión en la pantalla de tu conciencia. Una escena en la que ves a la persona por quien oras como ya transformada, ya sanada, ya en paz. Y no como una escena general o abstracta, sino con detalles sensoriales concretos. Si oras por alguien enfermo, no basta con pensar que se cure. Debes imaginarlo levantándose con energía, comiendo con apetito, caminando con firmeza, hablando con alegría. Si oras por alguien confundido, no basta con pensar que se aclare. Debes visualizarlo tomando una decisión acertada, hablando con confianza, agradeciendo su nueva lucidez. No se trata de desear vagamente un bien. Se trata de representar ese bien como si ya fuera real. El subconsciente no responde a buenos deseos. Responde a imágenes claras, repetidas con emoción, sostenidas sin contradicción. Ahora bien, ¿qué hacer si te cuesta mantener esa imagen porque la evidencia externa es abrumadora?
¿Qué hacer si te asaltan dudas o si la imagen del problema es más fuerte que la de la solución? Aquí entra una herramienta auxiliar de gran valor, las afirmaciones indirectas. En lugar de decir «Él está sano» cuando tú no puedes creerlo por completo, puedes decir «La paz de Dios llena su mente ahora». Esta frase no afirma un hecho observable, pero establece una frecuencia deseada. No describe una condición física, pero invoca una vibración superior. Afirmaciones como «Su alma está en armonía con el orden divino», «El poder sanador lo rodea ahora» o «El amor eterno lo guía y lo protege» no son intentos de cambiar lo que ves, sino de transmitir lo que sabes que es posible. Y al repetirlas con serenidad, mientras visualizas al otro en estado de gracia, estás sembrando una semilla que el subconsciente puede aceptar sin resistencia. Es importante aquí evitar un error frecuente, el deseo de controlar el resultado. Muchos oran por otro con ansiedad, midiendo cada día si hay avances, preguntándose si su oración está funcionando, buscando señales externas como si estuvieran negociando con una fuerza externa que responde por méritos. Pero el subconsciente no opera bajo presión. Si oras y luego dudas, si visualizas y luego cuestionas, si afirmas y luego te angustias, estás sembrando y arrancando la semilla al mismo tiempo. El ver mental requiere una entrega total. Una vez que la imagen ha sido formada y transmitida con convicción, debes soltarla. No porque te desentiendas, sino porque confías. La fe verdadera no consiste en repetir con desesperación, sino en visualizar con certeza y luego descansar en la ley. Una mujer que aprendió esta técnica en uno de mis talleres en Chicago me escribió 6 semanas después: «Oré por mi esposo alcohólico todas las noches, viéndolo regresar sobrio, ayudando en casa, riendo con nuestros hijos. Al principio no podía creerlo. Pero me concentré solo en la imagen. Dejé de pelear. Dejé de hablarle del problema. Solo veía su alma libre. Esta semana me dijo, no sé por qué, pero ya no quiero beber». No hubo presión. No hubo manipulación. Solo una imagen sostenida con amor impersonal y soltada con fe. Esto no es sugestión. Es resonancia. El subconsciente de su esposo captó una frecuencia sin resistencia, porque no fue impuesta, sino ofrecida. Y cuando el alma está lista, esa imagen se convierte en impulso y el impulso en acción. Por eso te digo, practica el ver mental con disciplina. Elige una hora fija. Usa una silla cómoda. Cierra los ojos. Respira hondo. Invoca una frase como, la imagen de paz fluye ahora desde mi mente hacia él. Luego construye la escena deseada. No la fuerces. No la embellezcas. Hazla verosímil. Si es posible, recuérdala con sensaciones, sonidos, colores, movimientos. Mantén la imagen durante al menos 5 minutos. Luego di mentalmente, esto está hecho. Y abre los ojos. No analices. No mires el teléfono. No revises su estado. Has sembrado. Ahora deja que la tierra haga su parte. Esto es la técnica del ver mental. No es sugestión hipnótica. No es magia visual. Es el acto más silencioso y más poderoso que puedes realizar por otro ser humano. Porque cuando ves al otro como Dios lo ve, completo, libre, sano, y sostienes esa visión sin duda ni necesidad de resultados inmediatos, estás actuando como un verdadero canal del bien. No estás cambiando al otro. Estás revelando en él lo que ya es, aunque aún no lo sepa. Y esa revelación, sostenida con amor, tiene el poder de despertar cualquier alma dormida. En el próximo capítulo aprenderás cómo esta técnica, practicada desde la distancia, puede tener efectos igual de reales que el contacto directo. Porque en el plano mental no hay distancias. Solo frecuencias. Y tú ya estás aprendiendo a operar desde la más elevada. Prepárate para comprender cómo orar por alguien sin verlo, sin hablarle, sin tocarlo. Porque en la ciencia del espíritu, lo invisible no es menos eficaz. Solo es más sutil. Y tú estás aprendiendo a operar en ese nivel.
Capítulo 6. Orar a distancia, con precisión y EC. Muchos se preguntan si es posible influir en la vida de otro ser humano sin estar presente físicamente, sin hablarle directamente, sin siquiera tener contacto reciente. Esta pregunta nace del pensamiento condicionado por los sentidos. El hombre común cree que para actuar sobre alguien necesita estar cerca de él, verlo, tocarlo, dirigirle la palabra. Sin embargo, toda la ciencia espiritual, toda la metafísica aplicada, y también las observaciones más avanzadas de la física mental, coinciden en esto: el pensamiento no está limitado por el espacio. La oración intercesora no necesita proximidad, porque opera a través del campo mental, el cual no está sujeto a la distancia. Así como una señal de radio atraviesa continentes sin cable ni contacto visual, tu pensamiento, cuando es claro, cargado de intención y sostenido con fe, puede alcanzar la mente subconsciente de otra persona en cualquier parte del mundo. Esta no es una creencia. Es una ley que opera independientemente de tu conocimiento de ella. Pero cuando la conoces y la aplicas conscientemente, su poder se magnifica. Para que una oración a distancia sea eficaz, debe reunir 3 elementos en un solo acto: imagen, emoción y palabra. La imagen es la forma que das a tu pensamiento. No puedes orar por alguien con vaguedad. Debes representarlo en una escena concreta, con detalles sensoriales, como ya hemos explicado en el capítulo anterior. La emoción es el combustible que da vida a esa imagen. No puede ser una emoción débil o contradictoria. Debe ser una emoción clara, de certeza, de amor impersonal, de gratitud anticipada. Y la palabra es la afirmación mental o verbal que encapsula y fija el contenido de esa imagen-emoción. Cuando estos 3 elementos se combinan, actúan como un rayo láser, una energía concentrada, coherente y dirigida. La mayoría de las oraciones fracasan porque dispersan su energía. Imaginan una cosa, sienten otra, dicen una tercera. No hay alineación. No hay foco. Pero cuando la imagen, la emoción y la palabra coinciden, la oración se convierte en una señal poderosa que penetra el subconsciente del otro sin resistencia. Para lograr esta coherencia de forma sistemática, recomiendo una práctica concreta que he enseñado por años y que ha dado resultados invariables: el método de las 3 veces al día. Este método no requiere rituales complicados ni horarios místicos. Solo exige regularidad, atención y disciplina mental. Consiste en detenerte 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la noche, durante 3 a 5 minutos, y realizar el acto de oración intercesora con los 3 elementos integrados. Por ejemplo, si estás orando por la salud de una amiga enferma, por la mañana la imaginas levantándose con fuerza, respirando con libertad, abrazando a sus hijos. Sientes gratitud, como si eso ya hubiera sucedido. Y dices mentalmente: gracias, Padre, porque su salud se ha manifestado. Ella está completa. Al mediodía repites la operación con la misma imagen o una variación coherente. Y por la noche haces lo mismo antes de dormir, con la intención de que esa imagen se imprima en tu subconsciente mientras duermes. Esta práctica no es repetición mecánica. Cada sesión debe vivirse como un acto renovado. No estás acumulando méritos. Estás reforzando una señal. Estás impregnando el campo mental común con una frecuencia determinada. Y cuanto más clara, más constante y más cargada de emoción sincera sea esa frecuencia, más rápido se manifestará. No necesitas informar al otro. No necesitas aprobación ni permiso. Lo que estás haciendo no es manipulación. Es una ofrenda vibratoria. Si el alma del otro está lista, recibirá. Si no, la energía regresará a ti en forma de paz, porque el acto mismo de emitir amor impersonal ordena tu interior. Aquí entra el principio revelado por el Maestro Jesús en Marcos 11 y 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que ya lo habéis recibido, y lo obtendréis. Esta no es una metáfora. Es una instrucción técnica. La clave está en el tiempo verbal: ya lo habéis recibido. La oración no debe nacer del deseo de obtener algo en el futuro, sino de la certeza de que ya ha sido concedido en el plano invisible.
Porque el subconsciente no opera por cronología. Opera por estado. Cuando tú oras creyendo que el resultado está aún por venir, introduces la vibración de la espera, y la espera se prolonga. Pero cuando oras desde el estado de haber recibido, aunque aún no haya evidencia física, creas un molde perfecto para la manifestación. Este es el secreto de la fe operativa. No es insistencia. No es súplica. Es certeza. Es ver con los ojos de la mente lo que aún no ven los ojos del cuerpo. Y al sostener esa visión, lo invisible se hace visible. Un estudiante de Derecho en Caracas aplicó este método por 40 días consecutivos, orando por su hermana que padecía una depresión severa. No le habló de su oración. No intentó convencerla de nada. Solo la visualizaba cada mañana, cada mediodía y cada noche, caminando por la universidad, sonriendo con sus amigas, escribiendo poemas, preparando su desayuno. Sentía gratitud como si eso ya fuera un hecho. Y repetía, su luz brilla ahora. Su alma canta. Ya está libre. Al cabo de ese ciclo, su hermana pidió acompañarlo a una caminata. Le dijo, no sé qué me pasa, pero ya no siento ese peso. Él no dijo nada. Sonrió. Sabía que el molde había sido impreso y que la vida estaba respondiendo. No todos los casos se resuelven en 40 días. Algunos requieren semanas. Otros, meses. No porque la ley demore, sino porque la resistencia del subconsciente, del orante o del intercedido, determina el ritmo. Pero la eficacia de la oración no se mide por la velocidad del resultado, sino por la claridad de su emisión. Tú eres el transmisor. Tu mente es el instrumento. La imagen, la emoción y la palabra son los 3 componentes que debes afinar. Y el tiempo, ese elemento que tanto preocupa a los impacientes, es simplemente el medio por el cual lo invisible se convierte en visible según la receptividad del campo. No controles el tiempo. No analices el progreso. No preguntes si ya está funcionando. Orar a distancia es sembrar una semilla en el campo común de la conciencia. Tú no observas la raíz crecer. Tú mantienes la imagen del fruto. Esa es tu tarea. Lo demás, déjalo a la ley. Porque la ley no falla. Y cuando se aplica con precisión y fe, produce resultados exactos, armoniosos y permanentes. En el próximo capítulo aprenderás a identificar y corregir los errores que bloquean esta práctica. Porque muchos oran correctamente durante un tiempo y luego sabotean su propia obra con dudas, temores o juicios inconscientes. Y si deseas convertirte en un verdadero orante intercesor, debes conocer no solo lo que debes hacer, sino lo que debes evitar. Has avanzado mucho. Ahora aprenderás a proteger tu siembra. Porque el poder ya está en ti. Solo necesitas mantenerlo libre de interferencias. Capítulo 7. Obstáculos comunes y cómo superarlos. En toda ciencia aplicada, el conocimiento de la técnica debe ir acompañado de la conciencia de los posibles errores que pueden distorsionar su aplicación. Así como un cirujano debe saber que no cortar, o un químico debe conocer qué elementos no mezclar. Del mismo modo, el orante intercesor debe familiarizarse con los obstáculos mentales que pueden anular el efecto de su oración o retardar su manifestación. El hecho de que una ley espiritual sea verdadera no significa que siempre operará a tu favor. Su efectividad depende de la calidad del canal por el cual se expresa. Y tú, como canal de esa ley, debes mantenerte alineado, limpio, estable. Por eso, el conocimiento de los errores más comunes no es un mero añadido pedagógico, sino un componente esencial de la práctica espiritual. Aquí, entonces, examinaremos 3 interferencias principales: la duda, el apego al resultado y el miedo al fracaso. Y aprenderás a reconocerlas y desactivarlas antes de que entorpezcan tu labor invisible. La duda es el primer enemigo del orante. No se trata de una duda racional, que cuestiona con inteligencia, sino de una duda emocional, que interrumpe el flujo de fe con pensamientos como ¿y si no funciona? ¿Y si es demasiado tarde?
¿Y si estoy imaginando en vano? Esta duda no nace de la falta de evidencia, sino del hábito mental de mirar la apariencia en lugar del principio. Pero quien comprende la ley sabe que su función no es mirar el terreno, sino sembrar. El sembrador no duda del maíz porque aún no ve la espiga. Él confía en la semilla. La duda, entonces, es una falta de confianza en la ley misma. Y se combate no con argumentación, sino con repetición silenciosa de la certeza. Cada vez que sientas dudas, no discutas con ellas. Simplemente afirma, la ley responde. La imagen está sembrada. El resultado ya está en camino. Esta afirmación no persuade al ego, sino que fortalece el canal subconsciente. No necesitas eliminar toda duda. Solo necesitas no cederle el control de tu atención. El segundo obstáculo es el apego al resultado. Muchos oran correctamente, con imagen clara, emoción elevada y afirmación precisa. Pero luego, una vez terminada la oración, comienzan a buscar señales, a controlar circunstancias, a vigilar el comportamiento del otro, como si su oración fuera una orden a la que el universo debiera responder con prontitud. Este estado mental introduce tensión, ansiedad, presión. Y toda presión contradice la vibración de la fe. El apego al resultado es una forma disimulada de incredulidad. El verdadero orante siembra la imagen y la suelta. No porque no le importe, sino porque sabe que la ley ya está en operación. No necesita controlar, porque confía. Aquí conviene recordar las palabras de Jesús: pide, creyendo que ya lo has recibido. Si crees que ya lo tienes, ¿por qué habrías de vigilarlo? ¿Por qué habrías de hablar de ello constantemente, analizarlo, discutirlo con otros? Eso solo indica que aún no has soltado la imagen. Y si no la sueltas, no permites que la tierra del subconsciente la transforme en fruto. El tercer obstáculo es el miedo al fracaso. Este miedo no siempre se expresa como temor consciente. A veces toma la forma de una prudencia excesiva, de una actitud escéptica, de frases como voy a intentarlo, pero no me hago ilusiones. Este tipo de postura mental debilita la señal desde el inicio. Porque el subconsciente no opera por intención parcial. Requiere entrega. Requiere decisión. Requiere que te coloques, aunque sea por 5 minutos, en un estado de completa convicción. El miedo al fracaso es, en el fondo, una anticipación emocional de la derrota. Y esa anticipación, cuando es sostenida, se convierte en imagen. Y la imagen, como ya sabes, es lo que se transmite. Por eso, antes de orar, limpia tu campo emocional. Si hay temor, transfigúralo en afirmación: yo no actúo por fuerza propia. Es la ley del bien la que opera ahora. Yo soy solo un canal. Esta humildad interior elimina el miedo porque retira el foco del yo individual y lo coloca en la inteligencia universal. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la persona por la que deseas orar no cree en estos principios? O incluso se opone activamente. ¿Tiene sentido orar por alguien que rechaza esta enseñanza? La respuesta es sí, absolutamente. Porque tú no estás orando para convencerlo ni para cambiar su mente consciente. Estás transmitiendo una imagen al nivel del subconsciente, donde no existen creencias personales, sino resonancias. El subconsciente no se opone. No debate. Solo recibe lo que vibra con suficiente intensidad y claridad. Si el alma de esa persona está lista para aceptar la imagen que tú sostienes, la aceptará, aunque su mente consciente se burle de ella. Muchos padres han orado por hijos escépticos. Muchas esposas han orado por maridos incrédulos. Y en todos los casos en que la oración fue mantenida con amor impersonal y visión persistente, hubo resultados. Porque la ley no responde a la teología. Responde a la vibración. Y esa vibración se genera por la imagen que tú sostienes, no por las palabras que él dice. Pero ¿qué hacer cuando parece que no funciona? Esta es una de las preguntas más frecuentes. Personas que han orado durante semanas, incluso meses, con dedicación, pero que no ven cambio alguno.
Lo primero que debes comprender es que la oración siempre produce un efecto. Siempre. Lo que sucede es que, muchas veces, ese efecto no se manifiesta en la forma o el tiempo que tú esperas. A veces, lo que tú visualizas como sanación debe pasar primero por un proceso de liberación emocional que parece un empeoramiento. A veces, lo que tú proyectas como armonía externa debe pasar por una ruptura interna necesaria. El resultado no siempre se manifiesta de manera lineal. Pero la ley está operando. Si tú has orado con imagen clara, emoción sincera y afirmación constante, entonces el campo mental ya está alterado. Y esa alteración encontrará su cauce en el momento adecuado. No lo juzgues por el calendario. No lo midas por el comportamiento externo inmediato. Tu tarea es sembrar y confiar. Un maestro me enseñó esto con una frase que jamás olvidé: cuando la oración es verdadera, el cambio es inevitable. No inmediato. Inevitable. Por eso debes persistir sin obsesión, repetir sin ansiedad, confiar sin condiciones. Porque el campo responde. El subconsciente escucha. La imagen sembrada actúa. Solo debes mantener tu canal libre de interferencias. Y si sientes que la duda, el apego o el miedo han contaminado tu práctica, no te condenes. No abandones. Simplemente vuelve a empezar. Una oración renovada, hecha con humildad y claridad, puede reparar semanas de desorden interior. Porque la ley no castiga. Solo responde. Y siempre lo hace de acuerdo con la imagen dominante que sostienes. En el próximo capítulo aprenderás a ampliar el alcance de tu oración intercesora. Hasta ahora has trabajado con una persona a la vez. Pero existen técnicas para orar por grupos, comunidades, incluso naciones. Porque una mente entrenada puede convertirse en foco de transformación colectiva. Y si tú has llegado hasta aquí, ya estás listo para operar no solo como sanador individual, sino como agente silencioso del orden espiritual en tu entorno. El campo está abierto. Y tú ya sabes sembrar. Ahora aprenderás a sembrar a gran escala. Porque el mundo necesita tu oración. Y tú estás aprendiendo a orar como pocos saben hacerlo, con ciencia, con amor y con autoridad interior. Capítulo 8. El círculo de oración como multiplicador. A esta altura de tu comprensión espiritual, ya sabes que una sola mente entrenada, cuando opera con claridad, convicción y amor impersonal, puede alterar profundamente el campo mental de otra persona. Pero, ¿qué ocurre cuando varias mentes se alinean en un mismo propósito? ¿Vibran en una misma frecuencia y sostienen una misma imagen mental en unidad silenciosa? Lo que ocurre entonces es un fenómeno de amplificación exponencial. Ya no se trata de una sola señal en el campo, sino de múltiples emisores transmitiendo en coherencia, generando un campo resonante que penetra con mayor rapidez, más profundidad y más permanencia. Esto no es sugestión colectiva. No es histeria de grupo. Es ley vibratoria pura. Y ha sido conocida por sabios de todos los tiempos bajo distintos nombres: el poder del círculo, la cadena mental, el acuerdo silencioso. En términos espirituales, es el cumplimiento práctico de una afirmación bíblica que contiene más física que religión. 1 hace huida 1000, 2 a 10.000, Deuteronomio 32, 30. Esta afirmación no es un símbolo de entusiasmo. Es una fórmula matemática. En el mundo vibratorio, cuando dos o más mentes se alinean con una misma intención, su efecto no se suma, se multiplica. Porque cada mente actúa como un amplificador del campo del otro. Y si están sincronizadas, no necesariamente en el mismo lugar ni al mismo tiempo, pero sí en la misma frecuencia emocional e imaginativa, la señal que emiten atraviesa resistencias que una sola mente no podría superar con igual facilidad. Por eso, formar un círculo de oración no es una estrategia devocional. Es una herramienta operativa. Es una decisión técnica para potenciar los efectos de la oración intercesora. Y no requiere estructuras religiosas, ni permisos eclesiásticos, ni jerarquías. Solo requiere acuerdo vibratorio, claridad de intención y disciplina en la práctica.
un círculo de oración eficaz puede estar compuesto por 2, 3 o más personas. No importa el número. Lo importante es que todos los participantes sostengan una misma imagen, una misma afirmación y una misma emoción respecto del objeto de la oración, ya sea una persona, una familia, una empresa, una ciudad o una causa colectiva. Lo esencial no es que recen juntos físicamente, sino que transmitan en sincronía, aunque sea desde distintos lugares. La sincronía no es necesariamente simultaneidad. Es coherencia vibratoria. Es acordar que, en determinado momento del día, cada miembro del círculo realizará una oración en soledad, pero con la misma escena visualizada, la misma frase repetida y la misma emoción de certeza. Cuando esta práctica se mantiene durante varios días o semanas, el campo mental del destinatario comienza a ser bombardeado, no con imposición, sino con una corriente continua de luz vibratoria que, tarde o temprano, logra penetrar y activar su propia conciencia. Veamos un ejemplo real. En la ciudad de Lima, 5 mujeres formaron un círculo silencioso para orar por el hijo de una de ellas, que había caído en una depresión severa tras perder su empleo. No eran terapeutas. No eran expertas en metafísica. Solo conocían esta enseñanza y decidieron aplicarla con rigor. Cada una, desde su hogar, 3 veces al día, visualizaba al joven como ya recuperado, trabajando con entusiasmo, saludando con confianza, organizando su vida con claridad. Todas repetían la misma afirmación: él es un canal del orden divino. La claridad guía sus pasos. La alegría es su nueva ley. No se reunían. No hablaban entre ellas durante el proceso. Solo sincronizaban su intención y su visualización. A las 2 semanas, el joven expresó repentinamente su deseo de estudiar programación. 2 meses después consiguió una beca. Nadie le había hablado del círculo. Pero él, al relatar su cambio, dijo: sentí que alguien me estaba empujando hacia algo nuevo. No sé de dónde vino, pero lo sentí real. Esa fuerza no era una idea. Era un campo. Era la señal conjunta de 5 mentes vibrando en coherencia. Para formar un círculo de oración silenciosa eficaz, sigue estos pasos. 1. Define con claridad el objetivo común. No basta con decir oraremos por Pedro. Deben acordar qué imagen sostendrán, por ejemplo, Pedro trabajando feliz o Pedro reconciliado con su familia. 2. Establece un esquema de visualización común. Cada miembro debe representar la misma escena, con elementos similares: lugar, expresión facial, acción específica. Esto permite que el campo creado sea homogéneo. 3. Selecciona una afirmación compartida. Una sola frase, breve, poderosa, que todos repetirán mentalmente: la paz divina reina en su mente. Su camino está iluminado, está lleno de fuerza y claridad. 4. Determina horarios aproximados. No es necesario que todos oren a la misma hora exacta, pero sí que haya una franja en común, por ejemplo, entre 6 y 7 de la mañana, al mediodía o antes de dormir. 5. Practica en silencio. No discutas los resultados. No hables con el destinatario de la oración. No busques señales. Confía en el trabajo invisible. La energía necesita calma, no ansiedad. Una empresaria de Sao Paulo formó un círculo de 7 personas para sostener a su equipo comercial durante una crisis financiera. Todos los días, durante 3 semanas, visualizaban la oficina con movimiento, alegría, llamadas cerradas, rostros confiados. La afirmación era: la inteligencia infinita dirige esta empresa. Cada colaborador es un canal de éxito. No se reunían físicamente. No compartían informes. Pero el ambiente cambió. El clima interno se armonizó. Y sin saber por qué, uno de los gerentes dijo: siento que estamos mejor, aunque las cifras aún no lo reflejan. Días después, una gran oportunidad apareció y permitió salvar el trimestre. Fue coincidencia para algunos. Pero para quienes habían orado en sincronía, fue resultado.
El círculo de oración silenciosa, cuando es bien conducido, se convierte en un radar espiritual que proyecta orden, paz, salud, armonía, donde parecía haber caos. No requiere creencias religiosas ni afiliaciones dogmáticas. Requiere solo un acuerdo mental, veremos juntos el bien y lo mantendremos firme. Cuando dos o más mentes hacen esto, el campo responde. Y si esta práctica se lleva a cabo con amor, sin juicio, sin control, sin expectativas de recompensa, sus frutos son inevitables. En el próximo capítulo te enfrentarás a un reto mayor, interceder por quienes te han herido, por aquellos a quienes crees no poder perdonar. Porque ahí donde parece más difícil aplicar esta ley, es donde más profundamente se revela su poder. Si puedes bendecir a quien te hirió, entonces has trascendido el ego y te has fundido con la inteligencia del amor universal. Y esa es la oración más alta, ver en el enemigo la misma luz que deseas para el amigo. ¿Estás listo para eso? Entonces sigue leyendo. Porque la sanación del mundo empieza donde termina el juicio. Y ese lugar está más cerca de lo que imaginas. Capítulo 9. El secreto de interceder por quienes te han herido. En todo trayecto espiritual auténtico, hay un punto en el cual la doctrina deja de ser consuelo para convertirse en exigencia. Ese punto llega cuando se te pide que no solo apliques lo aprendido para beneficiar a tus seres queridos o proteger tus intereses, sino para sanar a aquellos que te han herido, que te han traicionado, que te han insultado o abandonado. Esta es, sin duda, la forma más elevada de oración intercesora. No porque implique mayor técnica, sino porque exige la transmutación del resentimiento, que es la energía más corrosiva del alma. La mayoría de los orantes fracasan aquí, no por falta de conocimiento, sino por no haber comprendido una verdad fundamental. Perdonar no es un acto moral hacia el otro, sino un acto médico hacia uno mismo. Mientras no perdones, no puedes orar con poder. Mientras mantengas vivo el agravio, el canal de tu mente sigue bloqueado. Y ninguna imagen de bien puede fluir desde una mente que aún alberga el veneno del juicio. El perdón, tal como aquí lo entendemos, no es un acuerdo emocional con lo que ocurrió. No es justificar la ofensa. No es negar el dolor. Es soltar la cadena que te mantiene atado al ofensor. Mientras conserves el agravio en tu memoria emocional, sigues unido a esa persona por un lazo invisible de energía negativa. Esa unión te drena. Te limita. Te hace revivir la escena, una y otra vez, como una película maldita que te impide construir imágenes nuevas. Por eso, cuando decides interceder espiritualmente por quien te ha herido, estás operando una cirugía interior. Estás removiendo una infección psíquica que contamina todo tu campo. No se trata de salvar al otro. Se trata de liberarte tú. Y desde esa libertad, recién entonces puedes ver al otro con ojos sanos. Puedes imaginarlo como ya redimido. Puedes visualizarlo como ya corregido. Y ese acto, aparentemente imposible, se convierte en la más poderosa forma de oración, porque nace de una mente que ya no se defiende ni se justifica, sino que bendice. ¿Cómo se transita este proceso? No de golpe. No con fórmulas instantáneas. Se hace como todo en la ley mental, con disciplina, con decisión y con una técnica precisa. El primer paso es identificar la herida que aún te ata. Pregúntate, ¿quién, al ser recordado, aún activa en mí un nudo en el estómago, un enojo en la garganta, una tristeza seca en el pecho? Ese es tu campo de trabajo. No huyas de él. No digas eso ya pasó si tu cuerpo aún reacciona. La memoria emocional no se borra por voluntad. Se transmuta por práctica. Una vez que lo identificas, acepta esta verdad: esa persona, en su ignorancia o su dolor, hizo lo que creyó necesario o inevitable. Pero ahora ya no tiene poder sobre ti, a menos que tú le sigas entregando energía. Esta afirmación no es resignación. Es recuperación de poder. Y desde esa recuperación, puedes iniciar la verdadera oración intercesora. Imagina ahora a esa persona no como era en el momento de la herida,
sino como podría ser si estuviera libre de miedo, de odio, de confusión. No uses la imagen de su rostro enojado. No repitas la escena del daño. Construye una nueva imagen, esa persona hablando con paz, sonriendo, ayudando a otros, caminando con dignidad. Es difícil al principio. El ego se resiste. Dice, ¿por qué habría de bendecir a quien me maldijo? Pero la ley responde, porque al hacerlo, dejas de vibrar en su frecuencia y recuperas la tuya. No estás validando su error. Estás disolviendo tu vínculo con ese error. Mientras lo sigas odiando, sigues siendo su prisionero. Cuando lo bendices sinceramente, te liberas. Acompaña esta imagen con una afirmación indirecta. No digas te perdono si aún no lo sientes. Di, la luz del bien lo envuelve. Su alma está en paz. Su camino es corregido por el amor. Repite esta frase cada vez que el recuerdo te asalte. Hazlo sin emoción violenta. Hazlo como quien toma un remedio amargo, con conciencia de que es necesario. Si eres constante, llegará un día en que recordarás a esa persona sin dolor, sin enojo, sin nudo. Ese es el signo de que tu oración ha surtido efecto. No sobre el otro. Sobre ti. Has sanado tu campo. Y ahora tu mente puede volver a ser canal puro de bendición. Una mujer en Ciudad de México me escribió una vez con estas palabras: ¿cómo puedo orar por mi padre, si fue violento toda mi infancia? Le respondí: no ores por el padre que fue. Ora por el alma que él pudo haber sido, si no hubiera estado herido. Visualízalo como un hombre que protege, que guía, que abraza. Aunque nunca haya sido así, esa imagen es la que sanará tu herida. Porque tu mente necesita una imagen nueva para vivir. Ella persistió durante 6 semanas. Lloraba al principio. Luego no. Luego, una noche, soñó que él la miraba y decía: perdóname. No supe hacerlo mejor. Él ya había muerto. Pero ella despertó con paz. Me escribió: ahora sí puedo orar por otros. Antes no podía. Tenía una sombra dentro. Esa sombra era el rencor. Y al disolverlo, se volvió luminosa. Esto es el milagro de bendecir a quien te maldijo. No es un gesto piadoso. Es una operación vibratoria. Es una alquimia mental. Tomas una carga densa, odio, resentimiento, venganza, y la transmutas en una emisión de luz. El otro puede nunca saberlo. Pero tú sí lo sabrás. Porque tu vida empezará a fluir. Porque tu cuerpo empezará a sanar. Porque tus oraciones volverán a tener efecto. La mente que ha perdonado, aunque sea en silencio, se convierte en un instrumento puro. No porque haya olvidado, sino porque ha trascendido. En el próximo capítulo comprenderás por qué, una vez alcanzada esta pureza interior, tu vida entera puede convertirse en un canal continuo de bendición. No ya mediante actos aislados de oración, sino mediante una actitud constante, una intención permanente, una radiación que fluye desde ti hacia todo lo que tocas. Porque tú no estás aquí solo para sanar a unos pocos. Estás aquí para convertirte en una fuente de bien. Y eso comienza cuando el juicio termina. Ya casi estás listo. Falta solo un paso. El más silencioso. El más profundo. El más poderoso. Capítulo 10. Tú eres la prolongación del amor divino. Todo lo que hemos recorrido hasta este momento, cada técnica, cada principio, cada ejemplo, cada imagen mental cultivada, tiene como objetivo conducir tu conciencia hacia esta revelación final. No estás orando como alguien separado de Dios, estás orando como expresión de Dios mismo. Tú no invocas una fuerza exterior para que baje y actúe sobre otro. Tú te conviertes en canal consciente de esa fuerza, y a través de ti, ella fluye, actúa, transforma, restaura. No hay poder separado de ti que debas suplicar. Hay un poder dentro de ti que debes liberar.
Y esa liberación se produce cuando dejas de pensar en la oración como una práctica ocasional y comienzas a vivirla como una actitud permanente, como un estado de ser, como una prolongación del amor divino en tu pensamiento, en tu palabra y en tu presencia silenciosa. La compasión de Dios no es una emoción. Es una ley operativa que ve la perfección allí donde los sentidos perciben error. Cuando oras por otro con verdadera compasión, estás viendo más allá de su apariencia, más allá de su conducta, más allá de su historia. Estás viendo lo que el Espíritu Eterno ya ve, la semilla de la perfección contenida en todo ser humano. Esa mirada no juzga, no compara, no exige. Simplemente ve. Y al ver, transforma. Porque el acto de ver espiritualmente no es pasivo. Es activo. Es creativo. Es sanador. La compasión divina actúa a través de ti cuando tú sostienes en tu mente la imagen más elevada de otro ser humano, incluso si ese ser aún no se reconoce a sí mismo en esa imagen. Tú no esperas que él cambie para visualizarlo diferente. Tú lo visualizas diferente para que pueda cambiar. Esto es orar como Dios ora. No con palabras. No con demandas. Sino con visión pura. Y cuando adoptas esa actitud como eje de tu vida, ya no necesitas cerrar los ojos para interceder. Tu sola presencia se convierte en oración. Tus pensamientos cotidianos se vuelven bendición. Tu mirada, tu gesto, tu silencio, tu manera de caminar y de hablar, se transforman en canales invisibles a través de los cuales la luz de la compasión divina irradia hacia los demás. Ya no oras por momentos. Eres oración continua. Porque ya no actúas desde tu ego, desde tus emociones reactivas, desde tus juicios personales, sino desde el centro interior donde mora el bien eterno. Convertir tu vida entera en una intercesión constante no significa volverte ascético o monástico. Significa mantener tu mente en estado de vigilancia consciente. Significa recordar, en cada interacción, que estás influenciando el campo mental del otro con cada pensamiento que tienes sobre él. Si lo juzgas, lo debilitas. Si lo criticas mentalmente, lo confundes. Si lo compareces con lástima, lo atas. Pero si lo ves como ya redimido, lo fortaleces. Si lo visualizas como sabio, lo inspiras. Si lo afirmas en tu interior como guiado, lo conectas con su guía interior. Esto no es superstición. Es vibración. Y tú estás vibrando en todo momento. Por eso, haz de cada pensamiento sobre otro una bendición. Y estarás orando sin cesar, como recomendaba Pablo en su carta a los tesalonicenses. Para facilitar esta actitud continua, puedes adoptar fórmulas diarias que programen tu mente para emitir solo pensamientos edificantes. Estas fórmulas no son rezos. Son declaraciones internas que reorganizan tu vibración y actúan como faros mentales. Y aquí algunas que puedes repetir al comenzar el día, al entrar a tu trabajo, al enfrentar una dificultad o al recibir una mala noticia sobre alguien. Todo ser que pienso, lo bendigo. Todo ser que veo, lo elevo. Todo ser que hablo, lo ilumino. Mi mente es canal del bien. Solo el bien fluye desde mí. Cada persona que encuentro hoy es un campo fértil donde siembro amor, paz y claridad. No reacciono. Respondo con visión. No juzgo. Reconozco. No temo. Irradio. Dios piensa a través de mí. Su compasión ve a través de mis ojos. Estas frases, repetidas al despertar, al caminar, al escuchar noticias, no son simples recordatorios. Son reprogramaciones. Estás entrenando a tu mente a no volver al viejo hábito de juzgar, de temer, de competir. Estás alineando tu frecuencia con la única vibración capaz de transformar el mundo, el amor impersonal, operativo, consciente. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas momentos especiales de oración intercesora. Porque cualquier momento puede serlo. Una mirada. Un gesto. Un pensamiento fugaz. Una palabra mental dirigida hacia alguien que está pasando frente a ti. Ya no necesitas que te pidan ayuda.
Tú la ofreces, porque sabes que no se pierde. Porque sabes que toda imagen de bien transmitida desde tu mente se convierte en semilla en el campo común. Una mujer en Toronto comprendió esto al escuchar a su hija hablar con odio de una compañera de escuela. En lugar de corregirla con palabras, simplemente cerró los ojos y visualizó a esa compañera abrazando a su hija, trabajando juntas, riendo. No dijo nada. Solo sostuvo esa imagen durante 3 días, varias veces al día. El cuarto día, la hija dijo: «Mamá, creo que voy a invitar a Clara a casa. Creo que la juzgué mal». La madre no impuso. No predicó. No adoctrinó. Solo vio el bien. Y el bien respondió. Así es como se transforma el mundo. No desde la reacción. Desde la visión. No desde el juicio. Desde la compasión. No desde el deseo de cambiar al otro, sino desde la certeza de que ya es, en esencia, lo que tú visualizas. Ahora lo sabes, tú eres una prolongación del amor divino. No un súbdito. No un mendigo espiritual. Una prolongación. Un canal. Un instrumento. Y cada pensamiento tuyo, cada imagen que siembras, cada emoción que eliges sostener, tiene impacto. Silencioso, sí. Invisible, quizás. Pero real e irreversible cuando es constante. No subestimes tu oración. No minimices tu visión. Eres más influyente de lo que imaginas. Estás moldeando un mundo que se transformará en la medida en que tú lo veas transformado. Así termina este libro. Pero comienza una nueva etapa en ti. Porque ahora sabes orar de verdad. Ahora sabes ver. Ahora sabes liberar. No te detengas. Continuó. El mundo espera tu intercesión. Y tú ya sabes cómo sembrarla. Hazlo en silencio. Hazlo con alegría. Hazlo sin necesidad de reconocimiento. Porque el bien que transmites regresa multiplicado. Porque toda mente que bendices, te bendice. Porque tú, al orar, no solo estás ayudando a otros, te estás recordando a ti mismo quién eres realmente. Y eso es el mayor de todos los milagros.